Vamos a comenzar el video de hoy. Para mientras se van agregando, vamos a hacer algunas invitaciones y comiencen a compartir porque vamos a comenzar el programa después de días de no vernos. Y aunque no estamos bien todavía, pues ni vamos a estar dentro de mucho tiempo, pues tenemos la responsabilidad de hacer este programa. Esta es mi trinchera. Yo no estoy en ninguna organización. Colaboro con todas las organizaciones que en realidad quieran luchar contra la dictadura. Creo que es una responsabilidad de todos los que nos sintamos nicaragüenses. Bueno, voy a poner musiquita para mientras se junta la gente. Bueno. Bueno, estamos con algunos problemitas como siempre, ¿verdad? Yo creo que más pericada que otra cosa mía de los medios. Pero bueno, vamos a tratar de... Contra el poder, a Somoza derrotamos con valor. Nicaragua somos todos en la trinchera. Saco y rajo y a la chayo vamos a joder. Ya vamos a comenzar. Agreguen a sus familias, agreguen a sus amigos, a sus compañeros, a sus contactos de Facebook, de WhatsApp, agréguenlos al programa. Ver a la dictadura morir por su error. Traicionaron al pueblo, encarcelaron vos, pero el chino y otros le rompieron la prisión. Nicaragua somos todos, no hay silencio aquí. Saco y rajo desentierran su falsa revolución. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura morir por su error. Aunque quieran borrarnos con su represión, Saco y rajo son bandera de esta generación. Nicaragua somos todos, la sangre grita no, que Ortega escuche el rugir de la nación. Juventud con ancianos, en un
nuestra historia. Daniel, Zapera, Chambuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo. Con el Chino Enoch les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Por supuesto, el Chino Enoch. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir. Saco y rajo. Con el Chino Enoch, como dijeron los que jugaban billar, bolivergazo contra la injusticia. Bueno, teníamos días de no vernos, hemos estado malitos, bastante malitos, pero bueno, creo que aunque no tengo todavía recomendación de hacer estas cosas, yo soy muy emocional y ustedes me conocen, pues ya más de una semana sin vernos, la situación que se está viviendo, en la cual no me quiero meter a profundidad porque no es mi tema y cada loco con su tema, pero a veces es más grande el desorden que promueven las redes, que promueven los medios de comunicación con lo que en realidad está pasando. Y yo vivo en Los Ángeles, nunca lo he negado, pero Los Ángeles es inmenso. Le corresponden tantas cosas, son miles de kilómetros cuadrados. Es bien difícil que me ubiquen y generalmente yo me dejo de ver para entrar y dejo que me miren, que entro a un lugar. El problema es que no saben por dónde salgo y en realidad dónde estoy. Y eso pues ayuda a muchas cosas. Han venido haciendo un ataque increíble, de grande, con saña, en los últimos días sobre mí. Y eso que tengo más de una semana en no transmitir por mi problema. Me disculpan si de vez en cuando me doy mi trabadita o me paro porque no me puedo cansar mucho. O sí tengo el cansancio, pues entonces no me puedo esforzar mucho. Pero el mes cardíaco, y ustedes lo saben. Les cuento, antes de seguir, un comercial. Ahora sí voy a medicina nuclear. En todo mi corazón sale bien, en los electros, en los ecos, en todo. El tratamiento no soy indisciplinado, me lo tomo y me puedo tener algún problemita que me lo tome 1 hora antes, 2 horas después, pero al final me lo tomo diario. A veces me da por el problema del cansancio y entonces tengo que dormir, pero bueno. Entonces voy a medicina nuclear, ahora sí. Porque hay cosas que con algunas, que ni la tomografía puede a veces detectar. Y con la medicina nuclear sí, un poquito complicada, te inyectan, lleva algo de radioactividad, pero dentro de los niveles permisibles. Por eso no me lo hice hace una semana, por la cuestión del cáncer en la piel. Pero después me dijeron que no le llevara miedo, después otros que se lo hicieron y vamos, pues por la medicina nuclear, lo más seguro que en toda esta semana.
Y vamos a comenzar el programa del día de hoy. Quiero serles honesto, no he estado estudiando, no he estado manteniendo las comunicaciones de madrugada con mis fuentes están claras que he estado enfermo. A algunos les pedí que no me estén llamando porque la mayor parte de información lo obtengo de madrugada. Y el problema a veces es que yo triangulo la información por Europa, fundamentalmente. De Nicaragua sale para Europa, Europa puede ser que a otro país, a mí me llega triangulado o cuadrangulado, dependiendo pues las medidas de seguridad para poder cubrir y proteger las fuentes que tenemos dentro de Nicaragua, dentro del mismo gobierno y dentro del mismo frente sandinista. Y con esto es lo que les quiero decir, que hay gran cantidad de gente grandísima que trabaja para el gobierno, pero no está de acuerdo, pero tienen miedo. Es decir, Chino Enoch, son pocos. Chavalos, como Lester, son pocos. Y a uno que estaba allí dentro y que era sandinista de coraza, como decimos, y que hemos logrado romper ese cordón umbilical que nos mantuvo equivocados no por años, por décadas. No crean que es fácil, porque tenés que romper ideológicamente con lo que ha sido la razón de tu vida. Pero para esto tiene que haber una razón superior. Y la razón superior ha sido que los que eran tus compañeros en el poder se convirtieron en algo igual y casi peor, o mejor dicho, peor que la dictadura que combatiste arriesgando tu vida, donde perdiste a todos tus amigos porque el único que me había quedado me traicionó, que es Bayardo Andino, y no lo voy a dejar de repetir porque me duele lo que hizo. Y el único que está vivo. Y está aquí en Estados Unidos, y traidor. Ahí está el Luisiana. Y viajó a Estados Unidos única y exclusivamente para cometer la traición, porque la policía no había logrado ocupar mis 2 teléfonos cuando me capturó. Y gracias a cierto movimiento que hizo él metiéndose en mi casa, ya estando preso, lograron obtener mis teléfonos. Hoy incluso editan videos míos para hacerme pasar como paramilitar y una serie de cosas. No es el caso de la prensa, otras cosas. Pero bueno, yo creo que la gente se ha convencido y cada quien es cada quien. Importante es que la gente sepa que estamos ante la inteligencia más grande del mundo. No hablo de la jícara, ¿no? Sino hablo de organismos de seguridad. La inteligencia más grande del mundo se llama la CIA. La contrainteligencia más efectiva es el FBI y la sección de servicios domésticos del FBI. Y tienen expedientes de todos nosotros y saben quién es cada quien. Más cuando somos personas que nos hemos convertido en personajes públicos. Y yo, qué satisfacción más grande cuando yo tenía el gran miedo y vine y a los 2 días de estar aquí me reuní con el Departamento de Estado. Me di cuenta que miraban mis videos, se sabían mis videos de Nicaragua al más alto nivel para la atención de Centroamérica y del Caribe. Entonces a mí me da risa cuando algunos me atacan que ni sus mamás los conocen y que son de dudosa procedencia, porque tenemos miles de sandías metidos aquí en Estados Unidos. Pero oígase decir, miles, cuidado, más de 20,000. Y dentro de los 222 venía un buen grupo, sobre todo los que capturaron en los últimos meses sin razón de ser, sin tener ningún motivo político. Muchos no justifican por qué fueron capturados. ¿Se acuerdan cuando yo le decían, esa es una fachada, la de Lenín Sala Blanca? Se agarra con la policía, le grita
vulgaridades y esto y lo otro, y no lo cachimbean. Ah, bueno, recientemente me di cuenta que a Lenín Salvalanca, Estados Unidos, le negó el asilo político. Y no es de puro gusto, es que tienen expedientes de cada uno de nosotros desde que estábamos en Nicaragua, porque saben quiénes son los personajes destacados o reconocidos en la política. Y Estados Unidos les da seguimiento. Y por algo le negaron el asilo a Lenín Salvalanca. No voy a tocar el tema porque no lo voy a levantar ni a bajar el perfil. Yo siempre lo he tratado con respeto. El que me ha irrespetado es él, aun cuando yo le daba espacio en mi programa estando aquí en Estados Unidos. Pero se dejó enganchar por un grupito ahí raro y ahora anda peleando con un montón de gente. Pero no tiene propuesta ni cosa por el estilo. Entonces Estados Unidos nos conoce. Que cada quien, alguien la loba. Otro, ay, ya, hace poco me di cuenta y ahí tengo la foto y el archivo que lo habían echado preso aquí en Estados Unidos después que venimos en diciembre del 2023 y estuvo acusado de felonía, que es un delito mayor. Y así hay un montón. Y ahí van a salir. Y al chino quieren acabar lo que es paramilitar, que esto, que lo otro. Y todo el mundo sabe que yo nunca he sido paramilitar, que mis condiciones físicas no me permitían. Que era sandinista, esa es otra cosa. Y era sandinista de coraza. De veras. No era sandinista champú. Y por eso mismo, porque era de corazón, no había intereses, nunca me lucré. Desde 1991 que empecé el retiro de las Fuerzas Armadas, no le he trabajado al Estado, nunca le trabajé al gobierno. Entonces nadie puede venir a señalarme tonterías. Bienvenida Reina, Pedro, Germán. Oye, doña Zunilda, tenía rato de no saber usted. Bueno, tenía rato de no transmitir. Bienvenida Marlin, Ewis. Ay, hay gente que no puedo mencionar. Germán, Carlos. R.O., MT. Pero José, ¿qué pasó, hermano? Hernaldo. Bueno, comienza a llegar la gente, ¿no? Un abrazo, Reina. Entonces voy a tocar algunas cosas. No he estado leyendo, no me he estado informando, sobre todo de Nicaragua, pero sí, algunos amigos te mandan mensajes y te mandan a decir, Chino, yo sé que estás enfermo, pero mi deber es mandarte esto. Entonces lo lees y bueno, pues, pero no con la insistencia y con el tedio que te pones en la cabeza de informarte, de hacer la contrainteligencia y la inteligencia dentro del sandinismo danielista, que es especialista en hacer la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces hay que penetrarlos a ellos mismos para sacar la información. Ellos me entrenaron, ahora yo se los clavo. Ellos me clavaron el puñal, yo se la devuelvo. Y aquí estamos, pues. Antes de entrar en materia, como yo siempre la primera parte lo ocupo para hablar y dirigir mi mensaje al sandinismo mediocre, el danielismo, que ya no es del 6% de la nación, porque la mitad de los que siguen a Daniel Ortega son somocistas, son hijos de somocistas, liberales arnoldistas, esos son los más degenerados. Y es bueno que ese puchito, esos son los verdaderos puchitos, porque tomando en cuenta, yo creo que menos de 6 millones, yo creo que 5 millones y piquito. No sé si el pico es como la trompa de Daniel, pero yo creo que menor. Porque eran 6.500.000, más o menos, esa es la población de Nicaragua. Pero más de 1 millón ha salido del 2018 para acá. Entonces tiene que haber 5.500.000, 5.500.000, 5.400.000 dentro de Nicaragua.
dentro de los cuales hay de 4 a 10 familiares de cada uno del 1,000,000 y pico que hemos salido o que tuvimos que salir. Saquen la cuenta, tan raro. A ver, yo tengo hermanos, tengo tíos, tengo tías, tengo sobrinos, tengo primos, primas, sobrinos, nietos. Cachimbo de conocidos, de clientes, muchos de los cuales les llevé gratis sus casos. Tengo miles de gente militante del Frente Sandinista que me conoce y que me apoyó cuando organicé el sandinismo histórico de manera independiente del partido. Ese solo es chino. Ajá, tirémoselo a 1,000,000 de nicaragüenses que están afuera. Pongámosle que hayan la 10ª parte, sean sandinistas o simpatizantes del Danielato. Entonces, ahora tiren por 900,000 sus amigos, sus primos, sus mamás, sus papas. Independientemente que tengan que hacer la guatusa algunos, a la hora de la hora, van a ir con nosotros. Porque son nuestros amigos o conocidos, porque les ayudaste. Beneficié más de 15,000 niños con juguetes y comida en 15 años de la actividad llamada El Chino Enoch y sus amigos por los niños de Condega. Pero eso no solo lo hacía yo, lo hacía otra gente que colaboraba con esta actividad y que tiene su familia y que está en el exilio. Entonces, cuando vos te das cuenta, cada uno de nosotros tiene por lo menos 10 personas que se solidarizan con vos dentro de Nicaragua. Porque si algo le caracteriza al nicaragüense, o no al nicaragüense, creo a la humanidad, es que se solidariza con el que está jodido, con el que sufre, con el que es reprimido, con el que es torturado, con el que es encarcelado. Su conciencia por dentro le dice que se identifique con esa persona que por justicia está sufriendo. No solo en el exilio, allá adentro. La dictadura sabe que es una minoría hoy en día. Por eso, la promoción de sus actividades radican en la promoción de las Fuerzas Armadas, de la policía y los paramilitares. La promoción de la fuerza, en reconocer que planificaron la operación limpieza, como lo hizo Daniel Ortega hace menos de 2 semanas. Yo siempre he recomendado a los sandinistas del Danielato que lean los estatutos del frente, los cuales no quieren enseñárselos a sus militontos, porque lo que tienen son militontos, no militantes hoy en día. Porque muchos están a huevo y otros están por oportunismo. Entonces, del artículo 17 al 22, creo, 23, de esos estatutos hay muchas cosas que no se cumplen. Y en el 4 y el 10 está el derecho a la autocrítica y el derecho a la crítica. Vaya a criticar usted, sandinista del Danielato, lo que no le gusta, a ver cómo le va. Si no, miren 3, casi 4 años que critiqué yo y miren lo que me pasó. Y lo critiqué en base a esos derechos que me daban los estatutos. Pero además, dice que es un deber o una obligación del miembro de esa organización combatir la corrupción, el uso indebido de los bienes y el culto a la personalidad. Ahí están, lean, del 17 al 22, ahí están, en esos estatutos. Y eso, hablar de estatutos, que es lo que más hice yo y me llevó a prisión, es cometer un delito, pero en la dirección de partidos políticos del Consejo Supremo Electoral, para que vos podás existir y tu personalidad jurídica
pueda otorgársete como partido, dice que tenés que tener un acta constitutiva, directivas en todos los municipios del país, estatutos y reglamento interno, y cumplirlos. Entonces en Nicaragua le quitaron como a 4 o 5 partidos la personalidad jurídica por incumplir sus estatutos. El partido de Saturnino Cerrato, el C por L, el PLI, y a varios. Pero el Frente Sandinista, que está en el poder, está ilegal. Ha elegido a sus autoridades internas sin hacer la consulta interna, que son las primarias, y está dentro de los estatutos, pero no lo hacen. Y Daniel pone de dedo a sus candidatos y a sus autoridades. Solo las nombra. Yo recuerdo cuando nombraron a Fidel Moreno, cuando solo el Congreso puede nombrar al secretario nacional de organización, que es el segundo poder, aunque es el verdadero poder en la realidad. Pero que también Fidel nunca lo fue, pues porque era sustituyendo a Lenin, y en la práctica lo conozco porque Lenin nunca dejó de tener, ni la quiso dejar, su oficina dentro de la Secretaría del Frente, porque fue una mentira y que los medios de comunicación también cubrieron esa mentira, inclusive medios de supuesta oposición, porque sabían que Lenin tenía oficina en la Secretaría, o tenía oficina en la Corte Suprema, o que dirigía todos los hilos desde sus estructuras clandestinas y que ha sido el verdadero poder junto con Daniel. La Chayo es pura mierda. Esa es la cargadora. Entonces, fue una yuca para atraer a los unenes, que eran los dirigentes más conocidos de la juventud sandinista. Y si ustedes ven, en los universitarios de UNEN, descansa fundamentalmente las estructuras juveniles de la Chayo. Pero esa estructura juvenil la controlaba Lenin Serna porque yo fui de UNEN. Es más, fui jefe de la brigada de choque y seguridad entre el 92, 93 y 94 de UNEN, que supuestamente se enfrentaba con la policía. Ahora que dentro del Consejo de Rectores, que repuso al CNU, nombraron a Bismar Santana, y esto es lo que le quería contar a los sandinistas del Danielato, como miembro, pero en realidad él es el comisario político del Consejo de Rectores, es el jefe político de todas las universidades, Bismar Santana. Bismar, que es de la zona, no me acuerdo cómo es que se llama, creo, no sé si es Tola, o de ahí de donde hacen aquella procesión de las carretas y eso, de ahí es él. Es un muchacho, y este es el que tiene el control político de las universidades. En 2014, él era el vicerrector de vida estudiantil y era el secretario político del UNAM. No, ahora es el secretario político del Consejo de Rectores y de todas las universidades. Es decir, Bismar tiene el poder político en las universidades actualmente. Es el comisario político en el Consejo de Rectores. Esta estructura, para que vayan sabiendo los sandinistas de las universidades, las conozco muy bien, porque fui muy incidente yo en la lucha del 6% a partir del 92, que fui presidente interino de la prepa, que fui jefe de la brigada de choque del 6%. Y en esas fechas se daban unos enfrentamientos con la policía increíbles.
Yo dirigí el enfrentamiento contra la policía y contra los antimotines en la carretera norte en el 92 y vencí a los policías antimotines. Y lo extraño es que alguien de UNEN me dijo que la parara, que si quería hacer de nuevo la revolución, que esa no era la onda. Y yo recuerdo a Malespín, que yo estoy seguro que se lo echaron, por ahí tengo que tener unos audios de Malespín antes de morir, donde denuncia la corrupción ahí por el 2021-20. ¿Se acuerdan del comisionado Malespín, del Chelegaran? Fue mi cuñado, su hermana fue mi novia en los 70 y esa cosa. Y cuando tengo rodeado a los antimotines con miles de estudiantes que a mí me seguían, salió alguien a pararme en 30. Entonces no querían que venciéramos a la policía, sino que necesitaban solo estar haciendo el show. En ese momento no lo entendí. Después con el tiempo fui entendiéndolo. En esas mismas acciones se da el asesinato de Porfirio y de Jerónimo. Ha sido después del chino Roberto González, que lo asesinaron posteriormente, ya cuando yo ya era profesional, ya había salido de la UCA. Y salen varios heridos, ahí por Petronic, en la lucha por el 6%. Dentro de los heridos sale Bismarck Santana, del que les estoy hablando. Bismarck a mí me consideraba como su generación mayor, me tenía un respeto increíble. Era un muchacho honesto, era un muchacho recto, no tenía gran cargo ni siquiera dentro del UNAM en el movimiento estudiantil, pero en ese ataque pierde la pierna. Le baratan a balazos la pierna y le cortan la pierna a Bismarck Santana. Con los años, yo me gradué, no perdí el contacto con el movimiento estudiantil y cada vez que iban elecciones yo los iba a ver. Y lanzan a Bismarck varios años después como presidente del UNEN del UNAM. Creo que se llamaba Pumempe, algo así. En esos menesteres conocí a Edgardo Cuaresma. No, antesito de eso. Yo conozco a Edgardo Cuaresma cuando nombran jefe de policía a Franco Montealegre y él de Fachento. Ahí es donde me doy cuenta que era policía activo y que andaba ahí colado en la actividad estudiantil. Y como él me considera de los viejos, y él se destapa, mira, el asistente del jefe de la policía voy a ser yo. Y ahí es donde me doy cuenta que lo tienen en la policía y que no era un civil. Él había sido un cagón en las tropas especiales porque fue cagón. Conozco la historia y fue el que le quebró la nariz a Alexis cuando lo mataron. Lo tiene agarrado Chico López por la espalda Alexis. Y Alexis todavía en la carta de despedida, de renuncia, considera que lo único que es su hermano es Chico y es de los que lo llega a matar. Recuerden que yo les dije, ¿verdad? Lo llegó a matar Edgardo Cuaresma, Fidel Moderno, Chico López y el magistrado del Consejo Supremo Villarreina, ¿verdad? Villachica. Pues bueno, ahí lo tengo, yo ya se lo... Villavicencio. José Villavicencio. Uno que parecía que se le iban a salir los ojos. Ese es el que le pegó el tiro a Alexis. Entonces me doy cuenta, años después, ya casi por caer preso, que todo era amarrado en el 6%. Pedro Ñato, que fue jefe de droga, fue jefe de antimotines, Amin Gurdián, estaba el Chele Cuadra, todos esos respondían directamente al Frente Sandinista y coordinaban dónde se iba a cachimbear la policía
con los estudiantes. Es decir, el estudiante se amarraba, la dirigencia superior estudiantil se amarraba con el frente y amarraban con la policía y tenían enlaces como Edgardo Cuaresma, donde se ponían de acuerdo dónde se iban a cachimbear y cuánto iba a durar el tiempo de la cachimbeadera, que iban las lacrimógenas para hacer el show. Parece que se estaba debilitando la credibilidad y el Frente Sandinista de Daniel Ortega, la estructura superior, pues, amarra que hay que provocar unos muertecitos. Porque todas las cachimbiaderas eran coordinadas con la policía. Yo recuerdo que cuando yo secuestré los 18 policías que secuestré frente al hospital de militar, y secuestré todo un bus con un capitán que allá está en el norte y otro, y miles de estudiantes. Bueno, el que secuestré el bus fui yo. Me mandaron a policías secretos a decirme que la estaba cagando, pues, porque cachimbearon a los policías y todo. Y nunca logré entender que todo era un show, que la policía no se cachimbeaba de verdad, sino era para crear la noticia, para crear entre los estudiantes, porque la policía respondía al danielismo, aunque estuviera en la oposición. Y me doy cuenta ya casi cuando me van a echar preso. Ya a inicios del 2022 que me echaron preso. Cuando dicen que hay que crear unos muertos, si ustedes ven, los muertos fueron en la misma zona, ahí por Petronic, que queda detrás del complejo judicial Managua. Matan a Jerónimo, matan a Porfirio, la policía, pierde la pierna Bismar. Y Bismar es un pichoncito, ni siquiera es dirigente. Y en base a eso lo hacen dirigente, lo corrompen, lo apoyo. Yo ya era profesional cuando él va de candidato al UNAM y que diga Bismar Santana, miembro del Consejo de Rectores y el comisario político designado por la Secretaría Nacional de Organización, o sea, el del poder político en todas las universidades del país, Bismar Santana, qué mentira lo que estoy diciendo. No tenía ni un peso para celebrar su victoria al ganar las elecciones, que habían creado con un tal Irán Castillo, Irán Rodríguez, que era profesor después, habían creado una plancha de mentira, de oposición, porque así lo hacían. Pero que diga que es Bismar, que en el club, que así se conocía en UNAM, yo puse, como ya era un abogado de nombre y tenía acceso a dinero, mis juicios eran carísimos, era crimen organizado, que diga que es mentira Bismar Santana, que yo financié toda la cerveza para todo el equipo y la gente y la celebración de su victoria. Yo, con mis reales, que diga que es mentira Bismar Santana. Yo estoy jugando al sandinista honesto. Ellos están jugando a manejar a los pendejos. Ya Bismar en ese tiempo ya es de la estructura de la corrupción y yo no me doy cuenta que el cipotito que le habían cortado la pierna y que aprovechan para corromperlo, ya jugaba por lo menos en primera división. Ahora juega en grandes ligas. En 2018... yo llegué a Managua como 3 veces. Y tenía que pasar los tranques, al otro lado me esperaba un vehículo y me llevaba a Managua, me llevaba hasta Estelí 1, en Estelí habían unos que cobraban por trasladarte hasta la Trinidad. En el tranque de la Trinidad muchos miraba a Einira, que ahora está aquí en Miami, y ella sabe que yo pasé por 3 veces por ahí y me ayudaba a pasar porque ella era una de las que dirigía el tranque. Y una de las veces me tocó ir en bus. Después del tranque de la Trinidad. No, miento. Después del tranque de las Maderas. Ahí logré... Y llamé a Bismar. Bismar, voy a consulta. No jodas.
Entonces mandó a un amigo de él que le servía de chofer, que a su vez es catedrático, me llegó a traer, lo pasamos trayendo por determinado lugar, 2018. Ya habían matado gente y algunos crímenes que yo he denunciado aquí como se han hecho. Y me dice Bismarck, mira, Chino, el sicariato vino para quedarse. Que no jodan estos hijos de puta. El comisario político, yo no lo entendí qué es lo que me quería hacer. ¿Por qué? Porque la propaganda era que asesinaron a fulano y fueron los tranqueros. Que asesinaron al muchachito Kessler, que llegó al tranque de Ciudad Sandino después de que había estado en Lunán, metido en la toma de Lunán, y se embarcó. Y el tranque que había en Ciudad Sandino era un tranque falso que había organizado el Frente Sandinista con el alcalde Raimundo Flores en Ciudad Sandino, haciéndose pasar como que eran tranqueros. Y eran paramilitares y Juventud Sandinista. El chavalo se llegó a meter, llegó de Lunán, y ahí lo agarraron y lo capturaron. Y después apareció muerto ahí en una alcantarilla por donde comienza el empalme de la Cuesta del Plomo. Y hicieron pasar que los tranqueros lo habían asesinado y fueron ellos mismos. Y yo me creí todo lo que decían los medios. Entonces cuando me dice, el sicariato vino para quedarse, yo dije, a la gran puta, tanto tendrán estos tranqueros y estos puchos, así yo. Con el tiempo, ya estando en Estados Unidos, entiendo cuál es el patín. Que el sicariato se creó desde el 2018 para ir eliminando a los que consideraran necesario eliminar, como Bismarck Martínez, que lo hicieron pasar como que lo asesinaron los tranqueros, y fue otro tranque falso de paramilitares que lo hacían pasar como tranqueros azul y blanco en las esquinas antes, el empalme en las esquinas antes de llegar a Iriamba. Y así comencé a entender muchas cosas ya estando aquí. Ahora que Bismarck es el comisario político del Consejo de Rectores de todas las universidades del país. Corrompieron a un muchacho sano, todavía cuando yo le financio el Bacanal, porque ganó la presidencia de UNEN en Lunán, era bastante sano, todavía era ingenuo bastante. Silvia, me acuerdo, llamaba a la novia. Ahí estaba con él y yo le pagué todo el Bacanal. Y que lo niegue, porque yo ya ganaba mucho dinero como abogado. Quise contactarlo desde aquí, que más bien me lanzó a ese que mandó de chofer a quererme carretear y lo mandé a la verga, que es catedrático de la Facultad de Ciencias de Lunán. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que sí actúan como crimen organizado y que la mayoría de los asesinatos que le echan a los tranqueros fueron en tranques falsos o fueron ellos. E hicieron pasar algunos asesinados como sandinistas, como el caso de Kessler, que en realidad había sido de la Juventud Sandinista, pero se rebeló y estuvo en la toma de Lunán, y un día quiso ir a ver a su mamá, cambiarse ropa en una moto que tenía, y se fue a meter al tranque en la entrada de Ciudad Sandino, creyendo que era un tranque en realidad, y era un tranque falso, creado por paramilitares, que se hacían pasar como azul y blanco. El 40% de los tranques eran tranques falsos. Y en todos los tranques falsos es donde se dieron los crímenes. Entonces ahí tenemos a Bismarck Martínez ahora en el Consejo de Rectores de todas las universidades del país, y me da un gran pesar porque era un gran amigo. Por ahí conocí a través de esa relación, la relación de Irlanda, ya saben de quién les hablo, con alguien que no les voy a decir, y que no es Payo Solís, que ese es otro rollo. Otro día, cuando sea necesario y cuando las autoridades de este país, les voy a contar esa historia. Ahora vamos a entrar. Entonces, para que vayan, siempre yo ocupo los primeros minutos del programa para hacer conciencia en un sector del Danielato que no ha cometido crímenes, que no se ha manchado las manos de sangre. Muchos de ellos están ahí por miedo
otros por conservar el trabajito dentro del Estado, otros porque son oportunistas y otros porque son criminales y que necesitan estar escupiendo dentro de la rueda del poder, aunque en realidad ni siquiera entren donde está la mancha brava, sino que son gatos. Y este sector de los gatos es el más peligroso porque ni tiene grandes beneficios económicos, pero como les han desconocido su calidad heroica en la lucha contra Somoza o en la guerra de los 80, pues tienen una gran necesidad de reconocimiento y los aprovechan con pensioncitas mierdas que no llegan a 4.000 pesos y con un paquete alimenticio que les dan mes a mes. Y duele porque hay muchos conocidos, manipulados, ignorantes, mediocres, casi analfabestias, y que no les permite su adoctrinamiento pensar de manera diferente o ni siquiera imaginarse que la realidad es otra. Y son los más peligrosos porque a conciencia ellos creen que andan haciendo lo correcto. Y es verdad, lo creen. Porque a veces te dice, pero después de tal fecha, ¿por qué van a seguir engañados? Por lo mismo que vos decís que sos somocista y que Somoza era bueno. Por lo mismo. Sabiendo que era un criminal Somoza. Y creían que era bueno y daban la vida por Somoza. Así hay otra manadita de pendejos, ignorantes, mediocres, analfabestias, que creen que Daniel es bueno y que es un héroe. Eso se llama adoctrinamiento. Al final se llama alienación y enajenación. Eso se llama en política. Y investiguenlo, qué es lo que quiere decir eso. Es un término inventado por marxistas, pero que al final se aplica a todo el mundo. Porque te enganchaban de que la alienación y la enajenación venía del capitalismo. No hay peor enajenación que la de la izquierda. Y no aceptás otra cosa que no sea la muerte del prójimo solo porque te adversa ideológica y políticamente. A mí me da un gran dolor cuando me acuerdo que hubo un día, mi mamá me llegó a ver y se quedó como una semana en mi casa, o yo quería que llegara a verme, pues. Entonces le digo un día, ¿y por qué no hacer tal y tal cosa? Porque no se puede, le digo, yo soy oficial de la seguridad, y los oficiales de la seguridad, le digo, no podemos ir a determinados lugares, no podemos relacionarnos con determinada gente, yo tengo un poquito más de apertura por lo que atiendo. Si tenés una novia y te querés casar, tenés que pedir permiso 6 meses antes para que te la investiguen y la seguridad determina si te casas o no te casas. Así era. Entonces me dice mi mamá, no fregues, porque mi mamá nunca decía una mala palabra, doña Dina. A vos te prohíben lo que todos los que mandan hacen, no fregues. Y me, no mamá, le digo, aquí no me vengas a hablar en contra del frente, a mí no me vengas a hablar en contra del partido. Y le falté el respeto a mi mamá. Si vas a venir a mi casa, no me vengas con eso. A mi madre yo lo hice. Vieran cómo me duele todavía. No una vez he llorado cuando me acuerdo de eso. Así te estupidizan. Hoy que tengo mis hijos, mis nietas, mi esposa, mi hijo mayor tiene 45, el menor tiene 21. Y sé que la familia es lo que está en primer lugar. Y me acuerdo de eso. No sé a veces cómo va a dejar de dolerme. Pero así te me idiotizaron. Así hay estúpidos y estupidizados. Y lo creen y creen que es correcto. Y ahí está la alienación. Ahí está la enajenación político-ideológica. Que antes te decía que solo lo cometía la derecha. La de la izquierda es peor. Incluso
inclusive justificar la muerte. Así. Bienvenido Fito, Rigo, Brando, Pedro José, un abrazo, hermano. Tony Arthur, otro que tenía. Bueno, es que a todo el mundo tenía días de no saber de ellos, hermano. Ewis. Entonces, es tiempo que reaccionen. Chamuquistas. Los tienen engañados. Mientras ellos viven como millonarios, ustedes viven en la miseria. Dan pena. Viven esperando la agresión gringa desde hace 46 años que nunca se dio ni se va a dar. Ojalá que se pudiera. Por lo menos operaciones quirúrgicas y rápidas para acabar con el Carmen, con el Estado Mayor, con Plaza del Sol, con algunas casas de trabajo secreto de lo que fue la técnica operativa, con las cárceles clandestinas. Un viajecito de drones. 117 entraron a Rusia, con 50 que entren a Nicaragua. Ojalá se pudiera. No se pierde nada, solo se gana. Yo ni voy a pronunciarme, ni me he pronunciado en relación a la política migratoria porque yo no estoy aquí por asuntos económicos. Y saben una cosa también, ¿por qué? Porque la mayoría de los que están ilegal, o algunos que entraron legalmente y hoy están sufriendo algunas medidas migratorias, siguen desde aquí apoyando la dictadura. Es decir, que vinieron aquí con un objetivo. Una gran cantidad. Se hizo el llamado a la unidad del Padre Benito y mucha gente en el exilio pitó un pitillo para luchar contra la dictadura, para acabar con esa dictadura. Yo no vine aquí por motivos económicos, no vine buscando el sueño americano. Yo vine aquí gracias a que Estados Unidos le puso una sanción a la exportación de oro y amenazó con congelarle los bienes que tenía invertidos aquí el ejército en acciones y otro tipo de empresas si no nos soltaba. Y así nos liberó Estados Unidos. No vine por motivos económicos ni buscando sueño americano. Vine por motivos políticos, por estar en contra del Danielato y en contra del Chayato. Y me liberó de la cárcel de Estados Unidos. Y mi primera responsabilidad es luchar en la medida de mis posibilidades contra esa dictadura. Se están dando determinadas situaciones en Estados Unidos que no me voy a meter a la política doméstica porque yo estoy aquí por Nicaragua en primero. Entonces yo necesito que con esta lucha colaboren los demócratas, colaboren los republicanos. Yo no soy republicano ni soy demócrata. Pero hay algunos nicas que ahora se sienten con los huevos de protestar aquí en Estados Unidos. Pero no tuvieron los huevos de protestar ni en Nicaragua, ni en apoyar al exilio político aquí. Y quieren que te solidarices con ellos, pero están preparando para un día irse a vivir feliz en la dictadura. Y apoyan a la dictadura desde aquí. Que si es justo o injusto es un problema moral, ¿no? Hay cosas que no son justas. Pero yo no estoy aquí por inmigración económica o migración económica. Yo estoy aquí por motivos políticos y mi responsabilidad aquí es política.
Entonces no me puedo meter en ese rollo, ni me voy a meter. El estado de California, que es un estado demócrata, tengo a la N potencia agradecimientos con el estado de California. Con el gobierno federal, a la N potencia de agradecimiento, sea el de Biden o el de Trump. Si yo no me voy a meter a un pleito de política interna de Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos tiene sus leyes. Y venir aquí a violentar la ley, estás jodido. Y si estás indocumentado y violentas la ley, estás más jodido. Entonces hay que portarse bien. La protesta es un derecho ciudadano en Estados Unidos, pero dice ahí clarito, la protesta pacífica. Yo sé que uno u otro nicaragüense que está indocumentado o está en proceso de asilo, ahí andaban colados. La mayoría de las protestas están legales. Pero cuando vandalizás, cuando quemás un negocio, cuando quemás propiedad del Estado, ya no es una protesta pacífica. La policía aquí no ha apoyado a la Mira. No la ha apoyado. Pero hay algunos manifestantes que se ponen a la cabeza y comienzan a decir, la policía está apoyando a la Mira, por esto, por lo otro. Y se destaca con un megáfono, con esto, lo otro. Y comienzas a chiviarte. Y comienzas a decir, ¿y este? ¿De dónde salió? ¿Por qué? Y el gobernador te dice, aquí la policía de Los Ángeles, el ayuntamiento, no va a meterse ni apoyar a la Mira. Ah, pero comienzan a vandalizar negocios, comienzan a vandalizar a la policía. Ahí sí se va a meter a la policía y entonces, si es porque están contra Trump, entonces Trump está cumpliendo con su cometido, si lo ven de esta manera. Porque ahora la policía, que en las primeras manifestaciones en febrero, marzo, abril que hubieron aquí, manifestaciones masivas, los policías dijeron que no iban a reprimir y se pusieron a la cabeza y acompañaron con sus unidades y a pie a la manifestación de los latinos en contra de la política migratoria. Y aquí están las fotos, los videos donde la policía se pone al lado de la población en contra de la política de migración en las primeras manifestaciones, en marzo creo que fue. Pero ahora están atacando a la policía, están quemando unidades. Yo no he visto todavía un Humvee ni una de las máquinas de la Guardia Nacional ni del Ejército que están con los federales, que no es el Estado. Son dos cosas, porque la gente a veces maneja mal el asunto del Estado. Aquí hay 50 estados, ¿no? Y cada estado tiene su propia gobernatura y tiene cierta autonomía. Entonces ahí está el problema, cuando se llega a la violencia y al vandalismo. Y quisieron comparar los sapos de que esto era como en 2018. Eso es falso. En 2018, la Juventud Sandinista, el Frente Sandinista, paramilitares que todavía como tal no estaban organizados en esos momentos, dirigieron los saqueos y no fue nadie de la oposición quien dirigió los saqueos, y ahí están los videos. Personajes conocidos como aquella muchacha faldachinga que aparece saqueando, nunca le echaron presa. Y fueron centenares de la Juventud Sandinista los que saquearon los supermercados y le echaron los clavos, igual como los asesinatos en los tranques falsos
a los protestantes. Y todo eso es mentira. Entonces, incendios. ¿Quién no sabe que el Frente Sandinista y los organismos de seguridad le pegaron fuego al edificio de la alcaldía de Granada? Y hay videos donde encapuchados y sin capucha son del Frente Sandinista los que le están pegando fuego a la alcaldía de Granada. Le echaron el clavo a los azuliblancos. Pero todo Granada lo sabe. El militante del Frente Sandinista de esos tiempos y de hoy saben de que fueron el Frente Sandinista, organismos de la seguridad, paramilitares y Juventud Sandinista, los que quemaron la alcaldía de Granada, y que no fueron los protestantes. Es más, creo que el edificio era un patrimonio nacional histórico. Entonces, cualquier situación de vandalismo en Los Ángeles nada tiene que ver con el vandalismo que se organizó y se ejecutó desde el Estado danielista en Nicaragua. Nada tiene que ver. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, si te sentís tan huevón para protestar en Estados Unidos, porque la primera enmienda te protege y te da el derecho a la protesta, ¿por qué no te has unido y has protestado contra el hijo de puta que te tiene aquí en Estados Unidos? Vos estás aquí ilegal o indocumentado o en proceso de asilo si veniste después del 2018 porque Daniel Ortega te obligó, porque no te da trabajo, y si tenías un trabajo ganabas una miseria, o porque te están persiguiendo, o porque está en peligro tu vida. Y en el caso nuestro, porque nos quitaron la nacionalidad y nos despatriaron. El culpable de más de 1 millón de personas después del 2018 que estén en el exilio, y muchos de ellos indocumentados en Estados Unidos, no es Donald Trump, tampoco el gobernador Nixon, ¿verdad? Mucho menos. Es Daniel Ortega y su camarilla. Ellos son los que no te dieron oportunidad en Nicaragua. Ellos son los que te perseguían en Nicaragua. Ellos son los que asesinaron en Nicaragua. Son los que encarcelaron y torturaron en Nicaragua. Ellos son los culpables de que hoy suframos, porque sobre todo los de la tercera edad como yo, no estemos con nuestras familias, o porque sufran y tienen que andarse escondiendo porque son indocumentados. El culpable de todo eso se llama Daniel Ortega, se llama la Chayo Murillo, Lenin Serna, la Secretaría Nacional de Organización, Julio Avilés, su Estado Mayor, los 20 generales, Paco Díaz y su policía, los paramilitares, los ministros, los testaferros, el crimen organizado del que son aliados y gobiernan en Nicaragua. Esos son los culpables de que nosotros estemos aquí sufriendo porque no estamos mi familia. Gracias a Dios yo estoy legal. Pero los que están indocumentados tuvieron, inclusive, le deben 5 o 6 mil dólares todavía a los coyotes. ¿Ves? Y hablando de coyotes, voy a tocar un tema. No lo quería tocar, pero lo voy a tocar. Y fíjense que tengo pruebas de eso.
Y creo que ustedes me van a dar la razón. Entonces Daniel Ortega y su camarilla, denme un toque, son los culpables. Recuerdes, la volviste mierda. Daniel, qué historia tan bizarra, de guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño entero oceánico, pero solo quedó un charco. Qué fiasco titánico. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Un satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón sin par, tu nombre es sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza, ahora eres solo un viejo, qué triste danza. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Daniel, tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste, pero la justicia llega, no lo dudes, y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes. El día de hoy en la mañana, mi apoyo para el padre Benito es incondicional. Incondicional. Es una persona que viene luchando por la unidad desde que venimos y ha logrado hacer un movimiento de unidad grande. Miren, hay como 7 programas que forman una estructura de los organismos de seguridad de la dictadura, detectados desde que yo vine, pero que tenían ya algunos años de estar aquí. Ahí está Porfirio Berríos, en Voces de Abril, Marlon Marchena, con Son Mártires. Está Donaria San, que se llama, creo que Noel Antonio López Pérez, y es de una comunidad de San Juan de Río Coco, que nunca fue contra, que se hace pasar, bueno, puro show. Lo que era un coyote, tratante de personas, tráfico ilegal de personas, metió a gran cantidad de paramilitares aquí de manera ilegal, incluyendo su suegro y la que hoy es su mujer, militante activa, participaba en contratos de construcción del gobierno y sobre todo en Condega, su papá paramilitar reconocido,
Ah, pero se los trajo a los dos y a un hermano, que es raro. Y anda haciéndose pasar, incluso me acaba a mí. Pero yo nunca le doy cancha. ¿Pero por qué quiero tocar este tema? Esta estructura en la que este hombre que trabajaba con la inteligencia policial en Nicaragua y tenía un autolote en la salida sur de Estelí y que abastecía con sus vehículos a la policía para sus vagancias o para lo que sea. Hoy aquí se está haciendo pasar como gran opositor y el famoso Donald. Pregunta en el norte entre los traficantes de personas por este hombre. Un día se llegó a meter a la iglesia donde estaba mi esposa y él no lo sabe. Y oraron por él. Porque le fuera bien en el tráfico de personas. Ahora tiene un programa inventado, una página que se llama Radio 15 de Septiembre. Usted sabe que la Radio 15 de Septiembre es la radio de la Contra, en aquellos años de la Contra. Y él engancha y saca las canciones de la Contra y eso. Pero ya ha conseguido toda una serie de cosas que solo la seguridad se los puede proporcionar. Porque todo eso se había perdido y la seguridad sí tiene un archivo de todo eso. Y se hace pasar. Estos forman una red en la que está Santiago Aburto, la Ida Carrión, la Cintia Álvarez, el jefe del tranque en Miami, Milton Rodrigo González, Santiago Aburto, Álvaro Somoza, es un Poveda, no sé si es Salvador, que se le dice Nicanor Vencedor, y que se ha incorporado a ellos también algunos miembros de la 222 de poca monta, y un doctor que fue el que acabó con la unidad médica de la oposición, se logró enfrentar en la unidad médica, vino aquí a Estados Unidos como exiliado y regresó a Nicaragua solo para terminar de desbaratar la unidad médica y salió de nuevo. No lo capturaron y ya no se pudo meter en Estados Unidos, le dio miedo porque sabía que él tiene una historia, porque su mamá es allegada a la jacaranda y a Porras. Su mamá abastece de guayaberas y cosas al gobierno, de esas guayaberas de lujo de Masaya. Y él se fue para Canadá y constantemente participa con el tranque de Miami, con Santiago Aburto y toda esta pelota en ataques supuestos al gobierno y de derecha pura, pero sobre todo en contra de la unidad. Esta ha sido una de las actividades principales de don Ari Hassan, que se llama en realidad Noel Antonio López Pérez, o el Coto, le dicen porque le falta un dedo. Y él se ha puesto don Ari Hassan, pero en el mundo del crimen, del tráfico de personas, conocido como Donald. ¿Por qué quiero hablar de este ahorita? Porque quiero prevenir al padre Benito. Hoy me encontré esto y quiero que lo lean. ¿Lo miran? Radio 15 de septiembre con don Ari Hassan, creo que medio mundo ya lo conoce, que es una lacra. Programa especial, fecha martes 17 de junio del 2025, hora 6, hora de Nicaragua, 7, hora de Houston, 8, hora de Miami. Invitado, el padre Benito. Este hombre, yo creo que ya la mayoría de ustedes lo conocen, viene ahora con que va a entrevistar al padre Benito, entonces yo pego el brinco. O sea, yo que he sido un apoyo del padre Benito, aunque no me comunique con él, tampoco puedo negar que nunca he hablado con él. Sí he hablado con él, pero hace meses, pues. Y en una ocasión que se comunicó conmigo cuando me dio el problema cardíaco el 22 de mayo. Ya vieron, ¿verdad? Y es que no voy a... Él publicó eso, mire. Y pegó el gran brinco cuando este hombre
siempre vive hablando por la unidad, en contra de la unidad, perdón. Y no solo eso, sino que dijo que el MRS y los chamorros estaban manipulando al padre Benito. Han inventado últimamente un pleito con Santiago Aburto, un pleito con Álvaro Somoza, pero ese pleito es de mentira. Ese primer pleito lo organizaron el año pasado como un juego operativo de la seguridad del Estado. ¿Qué pasa? ¿Te lo paso, po? Bueno, es que él quiere cash. No ando cash. Ya se lo traigo a Duro. Pero vení. Perdón. Mira, me acordé. Ahí me disculpan, es que la persona que me cuida, usted sabe que Estados Unidos le paga a alguien, ¿verdad? Home support, para que me cuide mis cosas, mis medicamentos a tiempo, como a veces no me puedo levantar de la cama, por la lavada, ir a la lavandería. Ahorita acaban de ir a la lavandería y la verdad que como yo iba a transmitir cuando se llevaron todo lo que es ropecama y esas cosas, y a mí me toca pagar eso. Entonces me estaba pidiendo los $15 que gastaron y solo tenía 16, pero les tuve que dar, pues, y ni modo, no voy a alguien que lo que vive de algo que le pague el Estado para que me cuide, y de su salario, que el salario mínimo, y abusar. Pues al inicio dije que después se les iba a hacer pagar cuando alguno de ustedes me ayude, pero me acordé que tenía $16 ahí. Pero bueno, entonces este sujeto aparece, entonces trato como de comunicarme directo con el padre Benito, no pude. El padre Benito vive muy ocupado, pero si hay algo que yo trato de cuidarle al padre Benito es su prestigio. Pero el padre Benito es ingenuo en política. Y cuando digo es ingenuo en política, es que es ingenuo en la conspiración. Él anda de todo corazón organizando la unidad, pero él cree que solo basta, y con su buena intención, que es sano, que es justo, que es un santo. En él no hay maldad. Pero los que conocemos este asunto, sí he hablado un par de veces con él hace meses y le he explicado cómo funciona la conspiración. Y él a veces hasta se queda como incrédulo cuando le explica: mira, fulano tiene años de estar infiltrado por esto, yo lo conocí. Pero es imposible, él era así, eso se llama fachada. Entonces, este hombre, yo no sé cómo logró contactar al padre Benito para que le diera una entrevista. Y la entrevista supuestamente va a ser mañana. Entonces, si el padre Benito le da una entrevista, este hombre va a quedar en ridículo, porque todo el mundo sabe que esto es el papel de eso, es decir vulgaridades y desbaratar todo el movimiento. Se peleó Santiago Aburto con Álvaro Somoza, que es parte de este grupo, pero eso fue una fachada para que Álvaro Somoza pudiera tener aceptación y participar en las reuniones. Ahí está, mire, para el 17, no es mentira. Después les explico otra cosa. Que era para que Álvaro Somoza se pudiera infiltrar en las reuniones de Monteverde, y lo logró. Estuvo en 2 reuniones y da la casualidad que cuando Álvaro Somoza logró estar en la primera reunión, que era prácticamente clandestina, en un hotel de Miami, en una sala privada de ese hotel, apareció el jefe del tranque de Miami a armar un bulgareo con grabación y todo. Los shows de la seguridad del Estado.
¿Quién pudo darle la ubicación del punto? Álvaro Somoza, porque era su primera reunión con Monteverde. Y da la casualidad que después de la segunda reunión aparecieron los audios de Maradiaga. Entonces, pues te das cuenta quién es Álvaro Somoza, que el pleito con él, con Santiago Aburto, es mentira. Ahora inventaron otro pleito. Ya se peleó Don Ari Hassan con Santiago Aburto, con Álvaro Somoza y con otros de ellos mismos para poder acercarse al padre Benito y que le diera esta entrevista. Pero no hace ni 10 días, este hombre estaba diciendo que el padre Benito estaba siendo utilizado por los MRS y los chamorros. Y en las reuniones de unidad no ha estado ni un MRS ni un chamorro. Con el mismo cuento de siempre. Entonces, este es un idiota asqueroso y que ahora quiere infiltrársele al padre Benito. Yo le mandé mensajes, no me contestó el padre Benito, entonces busqué a alguien. Es más, hablé con Medardo ahora temprano, Medardo avisarle al padre Prieto. Sí, me acabo de dar cuenta, pero es hasta el 17, hay tiempo de contrarrestarlo. No, Pipe, es mañana, le digo. Entonces, vengo yo, he estado pendiente de lo que está pasando. Y entonces me contacto con un miembro del equipo, el padre Benito, que siempre me contacto con él o dos, porque es un equipo bastante amplio, pero de los principales me contacto y le digo, mira, está pasando esta vara, esta mierda, sí. ¿Cómo es que va a dar un padre Benito, le va a dar una entrevista a Don Ari Hassan? No jodas, le digo, si ese es son el mismo grupo del tranque de Miami, que andan buscando la división y son agentes de opinión de la dictadura. No, ya sabemos, me dice, pero es hasta el 17. No, mentira. Ya Don Ari Hassan cambió, ya le vieron A ver, se los voy a enseñar de nuevo, para que miren que yo no estoy mintiendo. Don Ari Hassan, sin el consentimiento del padre, publica que el día 17 de junio tiene una entrevista con él. Ahí está, mire, él la publicó. Dice, a las 8 horas de Nicaragua. Me contacto con el equipo del padre, antes que me comunicara con Medardo, no voy a negarles que me comunico con Medardo. Comienzo a llamar al padre, y como casi nunca tengo contacto con él, es más, yo cuido de no contactarme con el padre Benito. ¿Saben por qué? Porque yo le aseguro que si yo le hubiese pedido una entrevista al padre Benito, me la da, porque él es sano. Pero yo no he querido entrevistar al padre Benito porque cuido su prestigio. Porque van a decir, le está dando entrevista al paramilitar, y ya, uno de ellos sería este pendejo de mierda de Don Ari, el primero que iba a comenzar a acabarlo junto con Santiago Aburto y Álvaro. Entonces prefiero no buscarlo para que no ataquen su prestigio. Pero ahí dice 17, ¿verdad? Y ahí es donde creo yo que el padre Benito tiene algunos infiltrados. Porque me contacto con uno, con dos, pues, del equipo del padre Benito, y le digo, está pasando esta mierda, mira. Espérate, vamos a hablar con el padre. Hablan supuestamente con él y el padre le dice, espérate, yo no le he confirmado nada de ese hombre. Y me pidió que le diera una entrevista para mañana 10, no 17. Ya le enseñé con foto 17, ¿verdad? Entonces, parece que el idiota ignorante, porque es una vaca, se había equivocado. Entonces, ¿cómo se dio cuenta si tenían horas de estar la publicación, que la cita era el 10, y alguien lo tuvo que haber llamado? Mira, el chino ya anda metido, y se dio cuenta que así, y vino y compuso la publicación, y 17 le cambió el horario y le puso el día, que es para el 10. Ahí está la nueva publicación. Hora 6 p.m. hasta la hora cambió.
de Nicaragua, 7 p.m. hora de Houston, 8 p.m. hora de Miami. Entonces, cuando al padre le dicen, padre, ahí está brincando el chino, dicen que hacía así. Yo no le he dicho que le voy a dar la entrevista a ese hombre, dice que dijo el padre. No le he confirmado nada. Además, no me dijo que era 17, me dijo que era para mañana. Y yo no le he confirmado nada. Pero ahí el chino mandó las publicaciones donde o sea, que él está tratando de presionar y comprometer al padre, pero se equivoca y pone 17. Entonces, alguien del equipo del padre tuvo que haberle dado la información. El chino llamó y está sobre la información sobre vos. Y publicaste que era 17. Y la cambió y le puso 10. Mire, aquí está la nueva publicación. Pero el padre le dijo a los dos con los que yo me comuniqué que él no le había confirmado nada. Y que incluso no sabe cómo apareció con su teléfono y cómo fue que le llamó. Entonces significa que el padre tiene infiltrados. Porque para que este hijo de puta haya sabido el número de teléfono del padre, es que alguien del equipo del padre se lo dio. Y hasta publicando que mañana tiene la entrevista con el padre. Yo no sé si el padre se la va a dar. Yo no creo que se la dé porque este es una rata, todo el mundo lo conoce. Coyote, traficante de personas. Dejó personas botadas en el desierto y en el camino. Y les robó lo que le habían pagado. Metió a decenas de paramilitares a Estados Unidos. Don Ari Hassan, su nombre verdadero, Antonio López Pérez, originario de una comunidad de San Juan de Río Coco, y no es de Condega, como le dijo al cura. Porque todo eso el cura se lo dijo a las dos personas con las que yo me comuniqué. Entonces, o una de las dos personas con las que yo me comuniqué he infiltrado y le pasa información a este cabrón, o los dos se fueron de tapa con parte del equipo, pero que hay un infiltrado o no sé cuánto dentro del equipo del padre, lo hay, porque todo lo hice con sumo cuidado yo cuando me di cuenta que este publicó que el 17 de junio le iba a dar una entrevista al el padre. Y ahí está, 17. Da la casualidad que cuando yo encuentro eso en las redes y me comunico con el equipo del padre, y el padre le dice, me la pidió para mañana 10 y no se le he confirmado. Pero él abusivamente, no, cambió la fecha. Le puso 10, ya se fijaron, esta es la otra. Así trabaja la dictadura. Yo no creo que el padre, ojalá, que no me equivoque, le dé la entrevista, porque dejarían de tomar en serio al padre si eso pasa. Por supuesto que si no se la da, ahí van a ver la reacción de este pendejo, acabándome a mí, y ya no van a decir de que el padre lo está utilizando el MRS y lo está utilizando los chamorros, porque ese es el cuento con el que se andan. Sino que va a decir que yo soy el que manejo todo, como antes decían que los periodistas y todo el mundo atendía las orientaciones que yo daba. Yo era el jefe de todo el mundo en el exilio. Entonces, para que se den cuenta que estamos alerta sobre todo. Yo no creo que el padre le vaya a dar. Me decepcionaría mucho si se la da el padre, ¿verdad? Pero además, quedaría muy mal el padre si le da la entrevista. Yo creo que lo sorprendieron. Pero lo importante es que el padre dijo que él apareció y que se asustó. Eso me lo dijo su equipo. De cómo este hombre apareció con su teléfono. Entonces tiene infiltrados. O dentro de su círculo de confianza que tienen sus teléfonos, hay gente que trabaja para que le haya dado el teléfono a este idiota.
Bueno, ojalá que no se siga dejando. Es que el padre es demasiado sano. Él como religioso no anda pensando en maldades, no anda. Entonces, algunos que sí estamos interesados, estamos sobre la jugada, que no le hagan letra al padre, aunque el padre no se comunique conmigo. A veces yo le he pedido la comunicación y no me la ha querido dar, pues me comunico con gente de su equipo. A excepción del día que me dio la crisis cardíaca, que sí, pues oró por mí, estaba en un retiro y estaba orando y 2 veces pues me mandó a decir después. Pero si en mis manos está cuidar el prestigio del padre y que no se enrede ni se llene de mierda con esta gente, pues voy a hacer lo que hice hoy. Me dijo uno de los de su equipo, dice el padre que a lo mejor sería bueno en su terreno, para desmentirlos en su terreno. No, lo van a despedazar. Son unas ratas. Además, es un terreno planificado. La audiencia es de la guerrilla virtual. No me digan. Ojalá que no se pueda. Ya no aguanto. Ya no estoy bien. Pero quería denunciarles eso. Y ojalá que no sorprendan más al padre. Pero eso también nos indica a nosotros hasta dónde vuela, cómo quiso botarle el trabajo al padre y el efecto que ha tenido, porque hay gente que sigue pidiéndole al padre que se va a unir a este esfuerzo aún después del 30 de mayo. El padre ha seguido trabajando, ha seguido dando entrevistas. Creo que ahorita el fin de semana tuvo la reunión de seguimiento de los acuerdos del 30 de mayo y ya están trabajando en la organización de las directivas en las distintas ciudades y estados de Estados Unidos. El trabajo ha sido intenso, lo que pasa es que se ha venido haciendo casi clandestino y creo que era la hora de dar la cara. Y aparte de que hay alguna gente de adentro del país que ya está en la jugada, pues no crean que esas carreras que anda pegando Daniel Ortega, y esto es lo último. Ustedes se fijaron, el acuerdo 80-2025, acuerdo presidencial, donde le dieron un poder a Laureano para que fuera a firmar con Rusia un acuerdo de protección ante la justicia, ante los ataques de la justicia internacional, ante los abusos de la justicia internacional. O sea, que hay abuso contra Putin, hay abuso contra Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque están señalados de crímenes de lesa humanidad. Y entonces le dieron ese poder a Laureano en el último viaje que hizo la semana pasada, creo que fue. Que vaya a tratar de hacer un acuerdo de ese tipo de protección recíproca ante la justicia internacional, eso solo indica de que Daniel puede salir huyendo a que lo proteja Rusia de la justicia internacional, ¿sí o sí? Sí. Por lógica, ¿no? Por eso yo sé que están golpeados. Y están echándolas todas. Entonces, este acuerdo que no pudo ser boicoteado, donde todos los agentes de opinión que tienen infiltrados en los medios de comunicación se pusieron a boicotear el trabajo de la unidad, y fue cuando Don Ari Hassan salió diciendo que el padre estaba siendo utilizado. Como no se sienten con la valentía de atacar a personeros de este nivel de la Iglesia Católica, por el respeto que existe dentro de los nicaragüenses a los sacerdotes católicos, pues comenzó a decir que lo estaban utilizando. Ahora buscó acercamiento, pero primero se peleó con Santiago Aburto, se está en medio pleito con el del tranque de Miami. Ya habían hecho ese truco Álvaro Somoza con Santiago Aburto y se quiso infiltrar en Monteverde. Ahora sale peleado con todo el mundo Don Ari para ver si se puede infiltrar con el cura. Pero todo el mundo sabe quién es este idiota. Entonces están echándola toda. No pudieron bajarle el gas y buscaron al peor de los agentes de la seguridad de la dictadura, que es Don Ari Hassan. Todo el mundo sabe que es un coyote, y no coyote que anda pidiendo, porque sí, estuvo pidiendo, porque quería recoger $20 millones para comprar armas. ¿Se acuerdan?
que 1 millón de nicaragüenses dieran $20 cada uno. ¿Se acuerdan de esa campaña que hizo este idiota? Pues escogieron al peor. Se pelea con todo el mundo. Ese truco es viejo. Yo conozco a alguien que fue amigo mío, que cuando él tenía un agente que lo quería infiltrar en la contra o en lo que se le llamaba la derecha en los 80, se encontraban en cualquier cantina y se agarraban a los pijazos y lo cachimbeaba, y como aquel de la gente había que aceptaba la cachimbeada de la gente, y ya con el odio contra el fulano, no voy a decir el nombre por respeto a un doctor y a su madre, que me pidieron que no lo esté mencionando tanto, porque es su familia, pero ¿y ahí? ¿Qué voy a hacer? Sí, es verdad. Lo que pasa es que ahora son opositores, un sobrino y una tía política, y una cuñada política, una cuñada, o ex. Y de esa manera infiltraba a la gente. Ese truco fue viejísimo, de un oficial de la seguridad. Andan haciendo la misma mierda, por eso ya lo conozco. Ahorita se acaba de pelear con medio mundo para ver si se le infiltraba al cura, al padre Benito. Ojalá que esto no pase. Estoy seguro que no va a pasar, porque el padre le dijo a su equipo, no se la voy a dar, porque además, porque está anunciando si yo no le he confirmado, es un abusivo. Eso me dijo su equipo. Ojalá que después alguien no le dé cuerda por los infiltrados que pueda tener en su grupo, que mire, que hágalo por la unidad, si con este no va a lograr ninguna unidad, si es un agente de la seguridad del Estado. Imagínense que yo tengo 5, 6, 7 veces más de seguidores, de vistas, de alcance en YouTube. 20 y pico mil personas me miran diario en Facebook. Y yo no me he aventurado a decirle, padre, deme una entrevista, para no dañarle su prestigio, porque van a decirle, dando entrevista al paramilitar y esto, y yo ahora un idiota como este. Solo un llamado a los nicas que andan protestando. Esos huevos que tienen aquí porque saben que hay libertad, que la primera enmienda de Estados Unidos te da el derecho a la protesta pacífica. Ocúpenlos también para protestar por el hijueputa que los tiene aquí. Daniel Ortega es el que hace que nosotros estemos en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, huyendo del régimen, y otros porque fuimos desterrados, despatriados, confiscados, nos quitaron nuestros títulos, nuestra nacionalidad. Nuestra primera responsabilidad es política, es acabar con la dictadura. Nosotros no estamos peleando porque me dejen trabajar en Estados Unidos, para instalarme en Estados Unidos. No, yo quiero regresar a mi tierra, con mi familia. Ya soy de la tercera edad, ya estaba jubilado en Nicaragua. Así es que, cabrones, así como tienen huevos para protestar contra la política equivocada o malintencionada o de buena fe, no es mi problema, porque no me meto en la política doméstica de Estados Unidos, del presidente Trump, porque se los permite la primera enmienda de la Constitución. Así tengan los huevos para protestar contra Daniel Ortega, que gracias a su represión, a su persecución, a que no tiene trabajo, a que el desempleo aumenta, ustedes están aquí en Estados Unidos buscando otro futuro fuera de su patria, porque Daniel Ortega los ha obligado, por la falta de oportunidades, a estar buscando futuro en Estados Unidos, en este país. Entonces tengan los huevos para decir la verdad, o tienen la esperanza que Daniel Ortega los acepte, entonces son come mierda. Esa valentía para protestar contra el gobierno de Estados Unidos, que no la estoy condenando, es su derecho. Tampoco estoy diciendo que el presidente Trump está haciendo bien, pero no me quiero meter en eso, porque yo vine aquí por política. Esos huevitos para protestar aquí, ocúpenlos también a protestar desde aquí, que nadie se los prohíbe, que los cubre esa misma primera enmienda, contra Daniel Ortega, y señalarlo, que por él están aquí. Por él han tenido que abandonar familia, hijo, mujer. Por él a lo mejor tienen cacho.
¿Entienden? Si estás protestando ahora porque te sentís en peligro de irte y nunca has dicho nada contra la dictadura, sos un oportunista o sos sapo. Entonces demostrame que no sos sapo. Y si sos sapo, sos un sinvergüenza, porque estás ante lo que ustedes, los sapos, le dicen enemigos de la humanidad, pero quieren vivir de ellos. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, Saco y Rajo, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Tengo muchas cosas que decir, pero no se puede. Vamos a ver si podemos hacer programa mañana. Patria libre para vivir. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Unidad, unidad, unidad. Todos contra la dictadura. Hay que aprovechar las protestas de ahorita para sacar carteles, mantas en contra de la dictadura. Hay que aprovechar esas protestas para que se den cuenta que por la represión, que por la persecución, por el asesinato, por la tortura, por la falta de empleo y oportunidades, por culpa de la dictadura de Daniel Ortega, ustedes están migrando aquí. También hay que aprovechar por eso, que no es prohibido en Estados Unidos. Patria libre para vivir. Daniel Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.